Dios te hizo el llamado. El momento que entregaste tu vida a Jesús, Dios te hizo un llamado muy importante, muy especial, de ser parte, colaborador con Cristo en la predicación del Evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un llamado muy importante y muy especial que está en nuestras manos. Hay una responsabilidad, un deber, una bendición, de un privilegio que hemos sido otorgados por el Señor Jesucristo para continuar haciendo la misión que Jesús vino a hacer cuando estuvo en esta tierra, porque Jesús vino a predicar el mensaje de las buenas nuevas. Ahora nos tocó a nosotros ese maravilloso privilegio, esa maravillosa responsabilidad, y lo tenemos que asumir. Conectado con Jesús, lo vamos a asumir, y el mensaje de Jesús se va a llegar a escuchar en toda la faz del planeta Tierra. Y cuando eso suceda en toda su plenitud, guiado por el poder maravilloso del toque extraordinario del Espíritu Santo, entonces veremos en las nubes de los cielos venir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y diremos: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién viene en el nombre del Señor? En sus millares de ángeles, el Señor Jesucristo, nuestro Jesús, nuestro Dios, nuestro soberano, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Amigos, estamos a puertas de ver ese maravilloso acontecimiento especial, único, y la lección de esta semana va a dirigir a ese deseo de compartir ese maravilloso mensaje al mundo. Y para eso, mis amigos, vamos a orar. Dios nos acompañe. No podemos iniciar el estudio de repaso de la lección de la escuela sabática de este trimestre, que ya prácticamente se está terminando, pero no podemos iniciar este estudio, lección número 12, sin antes pedir la presencia de Dios. Y vamos a orar para que Dios nos ponga el alma misionera en nuestro corazón, y que este estudio del repaso de la lección sea una motivación especial de Dios para con nosotros. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, bendice, Señor, a mis amigos. Bendice, Señor, sus vidas, bendice sus planes, sus trabajos, y ayúdalos, Señor, a conectar en la misión del Evangelio de Jesús. Cuán importante es anunciar al mundo este maravilloso mensaje, que Jesús viene pronto y viene por un pueblo que se está preparando. Guarda, Dios, a tu pueblo y a tus hijos en esta misión. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu. En Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amigos, como estaba diciendo, ya estamos en la lección número 12. Y la lección número 12 tiene como título general: compártelo. Compartir el mensaje de la buena nueva de Jesús. El deseo de anunciar a todo el mundo que Jesús viene por ti, Jesús viene por mí, y Jesús viene por ellos. ¿Quiénes son? No lo sabemos, pero están alrededor de nosotros, y por ellos también Jesús quiere que este maravilloso mensaje de las buenas nuevas sean alcanzadas con el poder maravilloso de su Santo Espíritu, ese toque maravilloso que convierte al alma de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, y le hace ver su necesidad de mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vamos a leer el texto bíblico que tenemos de memoria de la lección de la escuela sabática. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Libro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Ahora, en esta semana, vamos a aprender de compartir a otros esta maravillosa esperanza que hemos visto, de cómo el Señor nos libró del pecado, de la maldad, a pesar de la tribulación que hemos vivido. Ahora Dios nos da a nosotros el deseo de compartir cómo Dios ha intervenido poderosamente en nuestro caminar en medio de la tribulación, de contar a otros como mensajeros de esperanza, que la única esperanza para cualquier circunstancia del ser humano que está enfrentando solamente va a ser ¿quién? Jesús. Por tal motivo, mis amigos, esta semana vamos a hablar de dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es el mensaje que Dios da a sus discípulos, o sea, para nosotros hoy en día, en medio de la gran comisión de compartir a otros las maravillosas buenas nuevas de amor de Dios para con los demás. Y el segundo punto, en este punto del compartir el Evangelio de Jesús, es de prepararnos para compartir el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, vamos a ver en dónde viene el anhelo de la predicación del Evangelio.
Y este mensaje de la predicación del Evangelio que se debe de divulgar tiene un origen divino, porque es el mismo Señor Jesucristo el que ha preparado el camino para que los creyentes en Él, sus discípulos y los nuevos conversos que se han de añadir a la fe del Señor Jesucristo, entiendan de que Él mandó este mensaje y como Él es el originador de su mensaje, debemos de cumplir fielmente, porque ese es el deber que nosotros tenemos, no con una iglesia, sino con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, antes de poder dar este mensaje de invitación, la Biblia va a registrar algunos incidentes especiales que ocurrieron antes de la Gran Comisión, pero que fueron parte de preparación para esta Gran Comisión. Y ahí vemos algunos incidentes que ocurrieron de gran bendición en los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de morir en el Gólgota. Jesús fue crucificado, Jesús fue insultado, Jesús fue injuriado, Jesús fue maltratado, Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Jesús resucitó al tercer día, como decían las Escrituras, que iba a resucitar al tercer día, y resucitó el día domingo de madrugada. Gloria a Dios, gracias a la resurrección de Jesús, todos nosotros somos salvos, porque sus méritos, a través de su muerte, que fue una muerte perfecta, pagó la consecuencia del pecado, su vida fue una vida perfecta, por eso que su muerte por nosotros nos trajo la salvación de la vida eterna. O sea, todos esos acontecimientos prepararon para que Jesús tenga toda potestad, toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Y ahí viene el mensaje de Jesús, y donde Jesús dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, deben ir ustedes a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene algo muy importante que me gusta bastante, que no estamos solo en la Gran Comisión. Porque aquí el agente divino, el que nos mandó a predicar, está presente. Y está en la persona de su Santo Espíritu. Por eso dice Jesús: yo estoy con vosotros todos los días. En el momento de la divulgación del Evangelio, yo estoy contigo, yo estoy saliendo, yo estoy compartiendo lo que yo te voy a poner en mi boca para que tú hables a otras personas del reino de los cielos. Por eso dice así: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis amigos, Jesús tiene un mensaje claro. Y este es el mensaje especial para nosotros. Es Él el que nos mandó. Es Él el que nos invitó. ¿Y qué debemos de compartir? El mensaje de las buenas nuevas. ¿Y cuál es el mensaje de las buenas nuevas? Jesús resucitado. Jesús a la diestra de Dios el Padre en el santuario celestial intercediendo por nuestros pecados. Jesús que va a venir alrededor de millares de ángeles en las nubes de los cielos con todo el resplandor, con toda la gloria. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Jesús resucitado, el Jesús exaltado, el Jesús que ha de venir es el mensaje que debemos de predicar al mundo entero. Que no hay más condenación. Hay vida eterna para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y es la oportunidad del Evangelio de Jesús para esa persona que si lo acepta, que lo agarra, su vida nunca más va a ser la misma. Porque es el poder de Jesús que lo aceptó en su corazón a esa persona la que le va a habilitar a prepararse y a ser parte de este maravilloso mensaje de la salvación. Y esta persona que aceptó el mensaje de las buenas nuevas a Jesús en su corazón va a ser un discípulo más para que el evangelio de Jesús se siga diseminando por todos los rincones del planeta Tierra. Por eso que tú y yo, amigos, hermanos, hemos sido llamados para ser parte del cuerpo de Cristo en la divulgación del mensaje de las buenas nuevas de la salvación. Por eso que todo aquel que ha sido llamado para ser discípulo, que ha recibido a Jesús en su corazón, ha sido llamado para ser un misionero y para dar un testimonio de la luz de las buenas nuevas de Jesús en su propia vida. Por lo tanto que el verdadero testimonio
de la vida de uno es el resultado de lo que Dios hizo en el pasado, ahora lo que está haciendo y ahora lo que está viviendo en una experiencia de amor con Él. Por eso es que cuando estas cosas suceden, el ser humano convertido, transformado, no se puede quedar callado, sino tiene que compartir a otro lo que ha aprendido, lo que ha vivido, lo que está viviendo ahora con Jesús. Debe de compartir este maravilloso mensaje y así su vida va a ser una vida totalmente desarrollada, porque la vida de uno va a hablar, va a testificar. Y cuando uno habla, cuando uno testifica de las buenas nuevas de Jesús, de lo que Dios hizo con uno va a crecer, uno se va a desarrollar. Y el Espíritu de Dios te va a seguir guiando, llevando de un lugar a otro lugar, porque ya tu vida le pertenece completamente al Señor Jesucristo y tú estás totalmente comprometido en ese anhelo de que el Evangelio sea anunciado con tu propia vida al mundo entero. Por eso, mis amigos, hoy día hay personas que quieren ver a Jesús y quieren ver a Jesús en nuestra vida transformada, en nuestra vida redimida, en nuestra vida de una vida totalmente diferente. Pasó un pasado, éramos pobres espiritualmente, éramos ciegos, éramos desnudos, en un tiempo vivíamos en tinieblas, pero ahora, al estar en la fe de Jesús, al estar en la iglesia, ahora nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, tiene que compartir a otros el mensaje de Jesús. Porque ¿cuántas personas no están cansadas? Los inconversos no están cansados de escuchar el mensaje de la predicación. ¿Y saben por qué están cansados? No porque el mensaje de la predicación es malo, no. El mensaje de la predicación es un mensaje de las buenas nuevas. Pero muchas veces están cansados porque la persona que está predicando, le está hablando de Jesús, no tiene una vida transformada, no tiene una vida convertida. Por eso que la lección de esta semana es enseñar a nosotros que hemos recibido un testimonio de Jesús, lo hemos aceptado. Ahora tenemos que vivir bajo esa maravillosa bendición de Dios, de vivir, de hacer del cristianismo algo auténtico, válido en nuestra experiencia, en nuestra relación, en nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras acciones. Y la gente, nuestros amigos, vecinos, familiares, cualquier persona que pueda vernos alrededor de nosotros, donde nosotros andemos, puedan ver a Jesús. Y cuando eso sucede en la vida del cristiano, hermanos, amigos, ¿cuántos conversos no se van a ganar en un día? Se van a ganar miles de conversos en un día. Muchas personas van a venir a Jesús. ¿Por qué? Porque es nuestra vida que está testificando. Probablemente ya no hablaríamos como deberíamos de hablar, porque nuestra vida está hablando. Y yo siempre digo, el mensaje de un sermón más poderoso, de una predicación, no son las palabras. Las palabras suelen ser bonitas, pero lo que gana una persona para Jesús es una vida transformada. Porque son tus acciones de lo que demuestran quién está en tu corazón. Y Dios quiere estar en todo corazón de todo discípulo que fue llamado por el Señor. Dios quiere ser parte para ganar a muchas personas para el reino de los cielos. Por eso que hay una misión que nosotros tenemos. Tenemos el privilegio, gloria a Dios, pero también tenemos la responsabilidad y el deseo de poder compartir este maravilloso mensaje de la salvación. Por eso que no nos podemos quedar callados de lo que hemos oído por medio de la fe, de lo que dice la Sagrada Escritura. No nos podemos quedar callados de lo que hemos visto, de cómo Dios ha solucionado nuestros problemas, de cómo éramos antes y qué somos hoy en la fe de Dios, en la iglesia, en la lectura de la Biblia, en la oración. Entonces son cosas de aspectos que estamos viendo, de cómo Dios nos ha librado de alguna enfermedad, de alguna muerte, de un accidente. Entonces hay una responsabilidad de compartir como discípulos
sintiendo el gozo, la alegría de nuestro corazón, que Jesús viene pronto y la segunda venida de Jesús está más cerca que ayer. Entonces, como discípulos que hemos sido llamados, esa experiencia de la predicación va guiada únicamente con el poder del toque maravilloso del Espíritu Santo. Y es ese toque maravilloso que hace que esta realidad sea una realidad convincente, porque sin el Espíritu Santo nunca vamos a llegar lejos. Los discípulos, cuando recibieron la gran comisión, tuvieron el Espíritu Santo en el Pentecostés, y gracias a ese maravilloso poder, de ese toque extraordinario, los discípulos hicieron la obra de Jesús. Entonces, los discípulos nunca hubieran llegado lejos si no fuera por la persona del Espíritu Santo. Por eso que tú y yo nunca vamos a llegar lejos si no aprendemos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que va a crear la ocasión, el momento de hablar a otros del mensaje evangélico. Y las personas van a mirar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y qué bendición, amigos. Tenemos esa responsabilidad de seguir siendo guiados por el Espíritu para que la gran comisión de la predicación del Evangelio a través del testimonio llegará lejos a todos los confines de la tierra. Y entonces, cuando eso suceda, ¿quién viene? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Jesús dijo, este Evangelio del Reino va a ser predicado a todas las naciones para testimonio, a todo el mundo. Y entonces, ¿qué? Viene el fin. Pero antes de que eso suceda, el Señor Jesucristo fue el ejemplo máximo. Porque antes que Jesús nos invite a nosotros a predicar, Él fue el ejemplo máximo. Por eso que el ministerio de Jesús, que fue de 3 años y medio, dio grandes mensajes de grandes expectativas. Y Jesús, como Dios, como hombre, al venir a esta tierra, cuando empezó a predicar, vio a grandes multitudes y sintió compasión de ellas en su corazón. ¿Por qué? Porque miraba a esas grandes multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Pero fue el amor y la compasión de Jesús hacia la humanidad lo que le impulsó su labor en la predicación del reino de los cielos. De la misma manera, el amor a Dios en nosotros debe de impulsarnos a sentir el mismo deber de conducir a las almas hacia la gran verdad del Señor Jesucristo. Por eso es que cuando hablamos de Dios a otros, amigos, no debemos de tratar de querer forzar a alguien a que acepte la verdad que nosotros conocemos. Aunque es verdad que conocemos una gran verdad, pero debemos de tratarle con amor, porque Dios no obliga a nadie a seguirlo. Aunque Él sabe que su camino va a llevar a esa persona que cree en Él a la vida eterna, pero Dios no obliga a nadie. Como nunca Dios obligó a Adán y a Eva a alejarse del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tampoco obligó a los antediluvianos a entrar al arca para ser salvos del diluvio. No obligó a los israelitas para permanecer fieles a su pacto con Él. No, Dios nunca obliga a nadie a seguirlo, pero sí hace una carta de invitación a sus hijos con amor para que lo acepten y para que entiendan que la única fuente de vida eterna es Él. Por eso que la invitación de Dios siempre ha venido desde el jardín del Edén, desde el momento que el hombre cayó en pecado. Dios siempre ha estado invitando. ¿Dónde están? Ven a mí, aquí yo estoy, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Dios constantemente, ¿qué está haciendo? Está llamando. Y lo está haciendo por medio del Santo Espíritu. Y lo quiere hacer por medio de ti, por medio de mí, por medio de nosotros que profesamos la fe. El Espíritu de Dios quiere usarnos, pero nosotros debemos dejarnos tocar por el Espíritu Santo, para que nuestra vida, ese testimonio que tenemos, tenga un poder extraordinario. Y el mundo conocerá mejor de cerca a Dios. ¿En dónde? En nuestra vida. Si el poder de Jesús pudo salvar y convertir a este drogadicto que ahora habla de la palabra de Dios, también lo puede hacer conmigo. Si el poder de Jesús pudo transformar a esta prostituta que vendía ante su cuerpo, también lo puede hacer conmigo. Si el poder del Espíritu Santo pudo salvar a una persona borracha, alcohólica, también lo puede hacer conmigo. Entonces, es el ejemplo del testimonio de estas vidas, de estas personas convertidas, que va a llamar la atención a muchos inconversos. Y estos inconversos llegarán a ser conversos por el testimonio fiel
de lo que hemos logrado con Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Ahora necesitamos depender de esa maravillosa obra del poder del Espíritu Santo para que Dios nos ayude a poder ganar a personas para Jesús. Y necesitamos conocer algunas herramientas muy importantes, de algunos consejos de parte de Dios, porque es Dios el que va a dar lengua al sabio para hablar palabras de aliento al que está decaído. Y como discípulos hemos sido llamados en esa esfera, pero necesitamos conocer algunos consejos, algunas herramientas para poder llevar a una persona a Jesús. Número 1. Debemos desarrollar una amistad con las personas. La amistad crea amistad. Se gana más a una persona cuando la persona tiene la amistad con esa persona. Por eso que hay que ser cálidos, hay que ser amigables, hay que ser sonrientes, hay que ser amables y debemos de tratar con las personas deseando genuinamente su bienestar. Escucharlos afectivamente y activamente y validar sus sentimientos, ayudarlos también en sus necesidades. Entonces el punto principal aquí, en estas herramientas que son consejos para llevar a una persona a Jesús, debemos de crear una amistad de amor, de ayudar, de querer lo mejor por esa persona. Si lo conocemos, qué bendición. Si no lo conocemos, también qué bendición. Pero si Dios nos dio la oportunidad de conocerlo, es porque Dios ha puesto a esa persona en nuestras manos para que esa persona acepte y conozca de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, otro punto muy importante es que debemos de orar por el Espíritu Santo para que obre en el corazón de las personas. Esta es la misión de Jesús que nos ha dado, es la misión de Él para nosotros. Y nosotros tenemos que entender de que esto es con el Espíritu Santo. Entonces debemos de orar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros. Tú y yo hemos sido llamados a predicar con nuestra vida de Jesús. Hemos sido llamados a hablar, de divulgar como atalayas, mensajeros de esperanza. Pero el que hace el convencimiento, el que convence es el Espíritu Santo. Entonces debemos de pedir la presencia del Espíritu Santo para que obre en esas personas. Y también debemos de orar para que el Espíritu Santo pueda crear oportunidades para poder interactuar con nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros y personas de la calle. Punto número 3, amigos. Debemos de buscar maneras naturales de hablar las experiencias de la fe y de ofrecer a las personas una oración por las cuales pueden estar pasando por alguna necesidad. Qué bendición es cuando una persona ora por otra persona. Cuánto bienestar uno recibe cuando ora por otra persona. No lo conoces, pero le pides, ¿puedo orar por ti? Y esa persona casi siempre, el 90% o 95% te va a decir, ora. Puede pedir por algún motivo que está pasando. Y cuando esa persona escucha tu oración y dice, wow, no me conoce, pero ha orado por mí, esa persona se siente confortable. Y ahí es el trabajo maravilloso y el toque extraordinario del Espíritu Santo. Por eso que debemos de orar por esa persona y debemos de pedir a Dios que nos ayude para poder expresar lo que Él ha hecho por nosotros. El punto número 4 es conectar a estas personas que son nuestros amigos, conectarlos con la iglesia, para que ellos se puedan sentir aceptados dentro de la comunidad de la fe. Por ejemplo, llevarlos a un grupo pequeño, ir a la iglesia con ellos, llevarlos a un campamento de jóvenes o asistir a un campestre hispano juntamente con ellos, invitándolos a ellos. Amigos, se está creando una conexión de amistad, de conexión. Hay iglesias en donde van y después de la predicación del culto divino se les invita a almorzar. Esa es otra manera de cómo conectar con estas personas, con la comunidad de la fe de la iglesia. Punto número 5, amigos. Si al conocer a un amigo o a una amiga has visto que tiene algunas preguntas, hay que enseñarles con lo que dice la palabra de Dios. Siempre usa la Biblia. Cada persona que te pregunta en relación a alguna inquietud, algún interrogante, algo que tal vez le ha quedado inconcluso de algo de la fe de la iglesia, respóndele con la Biblia.
Y al responderlo con la Biblia, lo vas a invitar a estudiar para que a través de un guía de estudio todas sus preguntas sean resueltas poco a poco. Entonces hay que conocer la palabra de Dios y hay que aprender para poder enseñar de la palabra de Dios a las personas. Como punto número 6, una vez que hemos conectado con estas personas a través de un estudio bíblico, debemos ser puntuales con él, con la persona, en el horario establecido. Y al finalizar, terminar con una oración. ¿Por qué? Porque una vez que nos despedimos por medio de la oración, el Espíritu Santo va a trabajar en esa persona, dándole a conocer que la verdad que aprendió sea profundizada en su corazón y en su mente. Y punto número 7, amigos, es consagrarnos a Dios. Cuán importante es consagrarnos a Dios para que lo que estamos predicando lo hablemos con autoridad, sin miedo, y por medio de nuestra autoridad, en el nombre de Jesús, consagrándonos a Dios, vamos a habilitar que el Espíritu Santo en el nombre de Jesús trabaje en esa persona tenga una vida guiada por ese toque del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo despierte en esta persona el interés del conocimiento de Dios y entregue muy pronto a Jesús su vida por medio del bautismo. Es muy probable que al compartir a alguien o a nuestros amigos el mensaje de la esperanza, vamos a encontrar que en algún momento hubieron personas que en algún momento se separaron, que en algún momento disfrutaron de la fe, pero se apartaron, así como la parábola del hijo pródigo, que estaba viviendo lejos del padre, pero el padre nunca se olvidó de él, y cuando reconoció quién es su padre y volvió a él, el padre lo tomó entre sus brazos, lo devolvió su dignidad y le hizo una gran banquete a su hijo, porque su hijo era muerto pero ahora estaba vivo. Entonces, mis amigos, debemos de poder conectar con amor con esas personas que en algún momento disfrutaron de la fe. No debemos de injuriarlos, no debemos de tratarlos mal, no debemos de rechazarlos, no de ninguna manera, sino hay que darle amor. Hay que decirles que hay esperanza también para todo aquel que reconozca su falta. ¿Se equivocó? Sí. ¿Quién no se ha equivocado? Todos nos hemos equivocado. Pero no somos nadie para poder juzgar. Y el Señor Jesucristo tampoco lo hace. Si Dios pudo levantar a una prostituta y lo llamó y lo trajo por medio del profeta Oseas, así también Dios va a traer a sus hijos, a sus hijas. Si Dios pudo trabajar a través de Efraín, que también se había descarriado, había salido lejos, se había apartado, pero lo devolvió con su inmenso poder del Espíritu de Dios, usando a personas a su alrededor, también lo puede hacer con ellos, con cada uno. Entonces no debemos de poder injuriar a nadie de ninguna manera, sino debemos de amarlo. Entonces debemos de poder atender a estas personas con amor, con lleno de gracia, de amor, de compasión. Y muchas veces Dios siempre va a dar esa invitación, porque Dios siempre tiene una invitación muy especial para con sus hijos cuando se acercan a Él. Dios se pone feliz, Dios se pone contento, el cielo tiene algo especial de alegría, de felicidad. Cuando un hijo se vuelve a él, Dios se siente feliz, contento, porque su hijo que estuvo apartado ahora está vivo. Y ese es el poder maravilloso del toque del Evangelio, mis amigos. Amigos, hay una responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Es un deber, es un privilegio, pero hagamos parte de esta gran misión, de recibir todo de Dios y de ser los grandes portadores de Jesús con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros actos. Porque Jesús viene pronto. Viene por una generación que se prepara. Viene por una generación que ha aceptado a Jesús. Viene por una generación de hijos. ¿Quiénes son? Solo Dios los conoce. Entonces, mis amigos, unámonos en el mensaje de la predicación del Evangelio. Hay un deber muy especial y muy bonito, que juntos con el poder del Espíritu Santo vamos a ser conectados, y cada estrella que nuestra corona va a tener, gracias a Jesús, va a ser una estrella que hemos llevado al cielo. Entonces, Dios nos está dando esa invitación para que nuestra corona tenga esas estrellas de compartir el mensaje de la buena nueva de la salvación. Pero no lo hagamos por las estrellas que vamos a recibir en nuestra corona. Cuando Jesús venga por segunda vez va a dar corona. No, no lo hagamos por eso. Hagamos por el amor que hemos recibido de Jesús. Una vida ganada por Jesús. Nuestra vida transformada por Jesús. Entonces, hagámoslo por el amor de lo que Dios hizo y está haciendo en cada uno de nosotros, y lo va a seguir haciendo por amor a su nombre. Y cada vez que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo al compartir este mensaje, el que va a ganar es uno mismo, porque uno va a crecer y se va a fortalecer y va a ser fuerte, va a ser gigante, porque va a ser un portador
del mensaje de la buena nueva de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día el mundo necesita escuchar el amor de Jesús, de la predicación del Evangelio en nuestras vidas. Dejemos que Jesús nos guíe por medio de su Santo Espíritu, porque hoy día el mundo necesita escuchar el amor de Dios en una vida transformada tuya y la mía. Entonces coloquémonos en las manos de Dios para que esa obra maravillosa del Espíritu Santo llegue a ser un testimonio abierto en nuestras vidas, como cartas leídas, como atalayas de un camino que está conectado con el cielo. Y las personas llegarán a Jesús porque vieron en nuestra vida una vida de dependencia de Él. Amigos, pedamos ayuda a Dios para que Dios nos ayude y poder lograr esa gran victoria en el nombre de Jesús. Sí se puede, se puede. Con Jesús todo es posible. Entonces vamos a orar para que el Señor nos prepare más, cada día más, para pedir esa maravillosa bendición en llevar a una persona para Jesús. Oremos, querido Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir el mensaje de las buenas nuevas con nuestra propia vida. Ayúdanos, Dios, a nuestra vida a rectificar cada día más para que las personas puedan ver a Jesús. No es imposible, es posible, pero ayúdanos, Dios, cada día contigo. Las personas van a ver algo bueno y van a mirar a Jesús en nosotros. Guíanos, Dios, porque hay un mundo que necesita escuchar de tu palabra y nosotros somos los invitados para poder expresar eso con tu ayuda, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, un gusto haber estado con ustedes, haber estudiado el repaso de la lección de la escuela sabática. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye.